Como introducción, ¿qué me podrías contar de Steel Groove? ¿Cómo nació la idea? Hay que decir la verdad, ¿no? En este podcast. Steel Groove es un proyecto que nace de una idea de, como diríamos, de un aguántame el cubata. Vi un proyecto similar. Era una idea que me entusiasmaba, que me vino a la cabeza, la típica paja mental que crees que no vas a hacer realidad. Todo lo que veis hecho aquí está hecho a mano. A nivel de madera, ¿quieres explicar alguna anécdota con los palés? Ya sé por dónde va. Bueno, esto no, igual acabamos mal hoy, pero resumen. Palets vilmente a esa pobre gente que se dedicaba a la compra-venta de palets. ¿Y tú tienes unos contactos en Madrid? Sí, yo tengo a los mejores mecánicos, tasadores. ¿Necesitáis algo de Madrid? Hablad con Steel Groove Music. Steel Groove, nos abrís Transporte, coches, furgos. Lo que necesites en Madrid te lo consigo. Claro. La verdad que no tuvimos ahí Nuestra primera crisis. Una crisis empresarial. De igual, dejamos esto, vendemos la furgo, que le podemos sacar dinero. Sí, el tiempo no acompañó y como todo el proyecto ha sido rodeado de agua, ¿no? Y Ale con sus aventuras sin guantes siempre. Yo siempre, ponte guantes. Y él, tanto en la radial como el martillo, los clavos. Algún corte. Nada. Una vez dijimos que teníamos que poner todos los nombres de los que nos han ayudado. Aquí vamos a dar saludos a todos. Saludos, Cristian. Cristian T3 Pickup. Farran. Hola, Farran. Saludos a Samu. Saludos a Samu. Saludos, Alba. Saludos a Alba y Olga. También Gerard tuvo sus aportaciones. Saludo, Tony. Un abrazo enorme. Ahí nuestros amigos tatuadores. Saludos. Raúl y Edu. Un saludo para Armand de Rancho Free Ramps. Y bueno, pues saludos al señor que me pidió un bocata el otro día cuando estábamos pinchando. Aún hay gente que cree que es un camión un food truck. Sí. La gente no es una food truck, es una DJ track. Y Alex, ¿qué opinas del mundo underground a nivel musical? ¿Qué me puedes decir? Muy buenas a todos, soy Marc. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Alex Nogueras, aquí representando Steel Groove Inc. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí, Alex y yo, para hacer un primer podcast, donde va a ser el primero de muchos, y en esta ocasión os vamos a contar en qué consiste Steel Groove. Aquí tenéis nuestra furgo querida, la cual le hemos dedicado muchísimo tiempo. Y pues ya está ready para hacer un montón de fiestas. Así que os vamos a contar todo esto y mucho más en este podcast. Vale, Alex, como introducción, ¿qué me podrías contar de Steel Groove? ¿Cómo nació la idea? Bueno, Steel Groove es un proyecto que nace de una idea de, como diríamos, de un aguántame el cubata, básicamente, ¿no? Estábamos en una fiesta. Entonces, pues básicamente vi un proyecto similar en una fiesta que estaba con unos amigos y no podía parar de pensar, de decir, joder, qué idea más currada, ¿no? Una cabina de disjockey, en vez de estar lo típico, un disjockey en una carpa, en un pequeño escenario, estaba encima de una furgoneta, ¿no? Entonces, fue lo que os decía, ¿no? Una idea de ver algo divertido, algo que nos parecía asequible, y decir, jolín, es que esto yo puedo coger y hacer algo parecido, mejorarlo, si es posible, ¿no? Y era una idea que me entusiasmaba, que me vino a la cabeza, la típica paja mental que crees que no vas a hacer realidad. Y bueno, pues hablando con un colega, ¿no? El socio fundador que ya no está en el proyecto, que duró 2 reuniones, le dije, oye, vamos a hacer esto, vamos a comprar una furgo, vamos a hacer algo parecido. Y bueno, un poco, pues yo con Maci le conozco de hace 1000 años y a los dos se nos ocurrió, dijimos, esta idea Maci se va a meter también, ¿no? Sí, para los colegas yo soy Marc o Maci, de mi apellido. Macías. Así que, bien, me gusta que volvamos a los orígenes de cuando nos conocimos, hace muchos años. Vale, y aquí surgió una primera reunión, sí, donde estuvimos tú y yo y el socio, sí, que ya saldrá en el podcast seguro, porque... En Francesc Macià, en Barcelona, en un es bar. Un chaval de puta madre. Vamos en un bar en Francesc Macià. En Francesc Macià, sí, empezamos los había buenas vistas. Sí. Y dinero, bueno, Panoja, la zona alta. Y ahí, pues lógicamente, nos inspiramos a hacer realidad esta idea, ¿no? Ahí empezó todo. Entonces nos reunimos, pusimos sobre una libreta, somos clásicos, nosotros, sí, nos llevamos de
boli y libreta y empezamos a anotar un poco las ideas, ¿no? Pues lo primero que debíamos mirar es qué furgoneta íbamos a necesitar, ¿no? Y ahí empezó una búsqueda de unas semanas, pues buscando algo económicamente viable, Sí. donde nos encajase un poco la idea principal, que era muy similar a esa idea de la competencia, podríamos decir. A lo que nos inspiró, realmente. Y recuerdo entonces un día que me pasaste una foto, viste una Volkswagen T3 Pickup, Una pick-up en Cardedeu, concretamente. exacto, aquí cerca de nuestro pueblo, y viste y dijiste, oye, ¿qué tal una pickup? Bien, acto seguido fuimos a Wallapop Acto seguido, como la Wallapop, puede y ser. vimos una blanca, es esta. Era esta, ¿no? Ya. Sí, sí. En Madrid y dijimos, guau, ¿cómo la traemos? Sí. Tenía un precio un poco elevado, pero la furgo se veía muy bien. Ah, El vendedor muy enrollado, por cierto. saludos, Cristian. Ahí. Cristian T3 Pickup, le tenemos valorado. Exacto. El cual hemos hecho un par de tratos con él. Bueno, luego explicaremos un poco más. Sí, nos bajó más material. Y al final, pues nada, cogimos y hablamos con él. Explicamos un poco el proyecto que teníamos. Vale. Arreglamos un poco el precio. Y tú tienes unos contactos en Madrid. Sí, yo tengo a los mejores mecánicos, tasadores. Lo que necesites en Madrid te lo consigo. Claro. Ahí siempre, si necesitáis algo de Madrid, hablad con Steel Anish. Groove Music. Steel Groove, nos abrís. Transportes, coches, furgos. Sí, ahí se abrió, en plan, nos podemos dedicar a 1000 cosas, ¿no? Durante este proyecto. Bien. Entonces, enfocando un poco, contactamos con ellos, nos trajeron la furgo aquí, a Barcelona, Madrid-Barcelona, y recuerdo el primer día que llegó con nuestro manager. Sí, Farran. Hola, Farran. Aquí vamos a dar saludos a todos. Y bueno, pues llegó y la vimos muy bien. Vinieron nuestros amigos, nos dieron el visto bueno, que eso es Sí. importante para empezar motivado un proyecto. Y nada, y ahí pues empezó un poco. Primero, una idea, Costó arrancar, costó arrancar, porque tú Arrancar. querías modelo 3D, Sí. tenerlo ahí para diseñarlo, y yo era en plan, "Bueno, vamos a ir haciendo". Bueno, entonces pues ahí surgió un poco el momento, ¿no? Bien, y después de tener el modelo, la 3D y hacer un poco un diseño, pues empezamos con el trabajo de campo, podríamos Sí. decir, trabajo duro, donde todo lo que veis hecho aquí está hecho a mano, todo. O sea, al final la furgoneta es una pick-up pelada, ya pondremos una imagen en postproducción de cómo era. No había en realidad nada. Por suerte teníamos, explícala tú mejor la parte de las bases, donde hemos anclado la estructura. Bueno, sí, había como una pequeña estructura de madera parecida a esta también, que hacía todo el perímetro de la furgoneta. Lo que pasa que no nos gustaba mucho, eran maderas barnizadas, de pino barnizadas y demás, y pues optamos por esta opción. Empezamos a recolectar palets de todas partes y a cortar maderas, pulir maderas. Sí que es verdad lo que dice Marc, que pudimos aprovechar las piezas que tenía soldada por dentro para soportar bien la estructura. Al final es una estructura hecha con tubo, con tubería de agua, doblada, está roscada, etcétera, etcétera. Entonces le dejamos este rollo así más groove steel, como le llamamos, steel groove industrial, que era un poco la tubería dejamos oxidar y le dimos una pequeña parte de laca para que se proteja y no sea algo que en 2 días se haya estropeado. Claro, ahí lo que hicimos fue decir, vale, tenemos una furgoneta vintage, clásica, que realmente ya... Sí, ¿de qué año es la furgoneta? 89. Del 89, el cual son Matriculada. 90, son 36 años. 36. Entonces, claro, quieras o no, pues tenía toques de óxido y dijimos, ¿cómo Tiene aprovechamos esa desventaja? ¿Cómo lo convertimos en algo a favor, no? No. Y realmente lo primero que dijimos es, vamos a hacer un estilo industrial, que a mí personalmente me gusta mucho. Hay muchos, no sé, restaurantes, Sí. bares y tal, que tienen un rollete muy guapo. Y a mí, como me gusta el rock and roll, soy de la vieja escuela, pues me gustaba este estilo. Y a ti también te gusta el rollo rat style, A mí me óxido. encanta el óxido. Y lo primero que hicimos fue darle un poco de brillo a la pintura, también. Sí. Parte de, sí.
Entonces aquí nos ayudó un amigo, primero pedimos un presupuesto de pintura y... Saludos a Samu. Saludos a Samu, el cual muy amablemente nos dijo, os va a costar bastante. Y nos dejó la pulidora. Nos dejó la pulidora y dijo, mira, probad esto y si no, ya lo vamos viendo. Y la verdad que el resultado fue bastante bueno. Yo creo que ha quedado muy bien en cuanto a... Lo dice porque lo hizo él, también hay que... Maestro pulidor. Maestro pulidor, ha pulido metal, madera... Buah, tío. Sin eso yo no podría haber tirado adelante. Bueno, pero tú ibas haciendo la estructura en esa época. Bueno, eso fue sobre enero más o menos, porque recuerdo que estábamos con el sol de invierno. Sí, empezamos como en enero. En enero más o menos. Entre que iban saliendo ideas, no salían, no avanzábamos nada, porque la furgo la tenemos desde hace un año, en agosto, sí. Ahora más o menos esta fecha. Pero sí es verdad que hasta enero o así no empezamos a hacer prácticamente nada. Es que a veces hasta que no encuentras... Claro, es un poco frustrante, ¿no? Pero cuando tienes que empezar un proyecto también tienes que tener las ideas claras, porque al principio es muy idea de 1000 ideas y hasta que no dices, vale, no, apuntamos hasta esta dirección, pues cuesta un poco empezar. Ahí tuvimos seguimos con el proyecto, ¿no? La verdad que no tuvimos ahí nuestra primera crisis. Una crisis empresarial. De, dejamos esto, vendemos la furgo, que le podemos sacar dinero. Y Aleix dijo, no, esto hay que tirarlo para adelante. Yo estaba en el plan de... Y yo vale. Yo he empezado, ya no se puede parar, o sea, al final... la idea era buena, la gente nos apoyaba, ¿no? Sobre todo la gente, los colegas, amigos decían que era buena idea y habíamos empezado y no podíamos parar. Claro, al final. Y ahí dijimos, venga, pues nos ponemos cada fin de en serio. Hemos sacrificado o invertido, llámalo como quieras, muchas horas. Y ahí sí que nos pusimos martillo pilón. Sí. Y ya fuimos avanzando mucho. Y con el avance también tú te motivas, vas viendo que queda menos, vas viendo por dónde tienes que arreglar cosillas. Si te parece, podemos tocar el tema de la estructura, porque al principio nosotros teníamos la idea, claro, la pick-up en sí tiene una base. El suelo está a esta altura. El suelo está a esta altura, es un suelo alto, entonces dijimos, vale, para caber de pie, yo soy 1,67 m, Aleix es 1,80 m. 1,80 m. Y claro, dijimos 5 centímetros más por pelo, 0 centímetros más. Y dijimos, vale, pues bueno, a ver cómo queda. Y claro, quedaba una estructura enorme. Lo que hicimos era al final, para poder caber de pie los dos en la furgoneta, la estructura era más alta, es más alta de lo que se ve ahora, porque ahora está cerrada, ¿vale? La idea inicial era hacer una estructura más alta, fija. Lo que tenemos ahora es una estructura que sube y baja. Entonces, esta es la altura que tú tienes en carretera, en transporte. Cuando llegas al evento, sube. Claro. Pero la primera idea era hacer la furgo alta y ser así, sin subir y bajar. Pero quedaba demasiado alta. Quedaba bastante fea. Ahí nuestros amigos tatuadores, saludos, tatuadores. Una vez dijimos que teníamos que poner todos los nombres de los que nos han ayudado. Igual algún día lo hacemos en alguna placa. En la madera. En la madera. Entonces ellos nos dijeron, oye... Raúl y Edu. De Mataró. Nos dijeron, oye, bajar esto. Entonces básicamente hicimos un agujero en la base, en esta zona de aquí, del maletero, en la que podemos ponernos de pie y como estaría a la altura, un poco subida, ya nos quedaría bien. Claro, ahí ganábamos medio metro ya, hacia debajo, porque tiene un doble chasis. Y luego también lo que hicimos fue coger unos tubos de media pulgada menos, ¿no? Y soldarlos a la estructura. Entonces, con eso ganamos medio metro menos. Entonces, así es como queda cerrada. Y cuando la abrimos para pinchar, así es como nos transportamos, nos movemos. Cuando llegamos al sitio, a través de un apoyo que tenemos aquí, manual, una manivela, la estructura va subiendo a poco y en 1 minuto o 30 segundos, que es lo que tarda en subir, pues ya tenemos medio metro más hacia arriba. Correcto. Todo muy hecho a mano, muy industrial. Y bueno, en Reels haremos algún día algún Reel o así explicando cómo hacemos todo el proceso, o explicando un proceso, y así tenemos varios vídeos, ¿no? Perfecto, y con eso ya teníamos la estructura. Tema palés. Tema palés, bueno, básicamente la madera
era ir desmontando palés, puliendo la madera, la pintamos con un aceite, con un lasur, para darle ese toque más envejecido, más rústico. Y bueno, con eso fuimos construyendo los laterales, que son fijos, y las tapas que veis que tienen muchas posibilidades. Ahora hemos abierto un lateral, hemos abierto por completo la parte trasera. Tiene una opción también que el techo en la parte central se puede escapotar. Y bueno, muchas posibilidades, se puede abrir por varios lados. Seguramente aquí vamos a poner algún letrero luminoso. Podríamos decir que la furgo está acabada, pero opciones de mejora 2.0 en la versión 1. Sí. Entonces podemos hacer aún mejoras de muchas cosas. De hecho, la idea es ir reinvirtiendo. Correcto. Para hacerlo todo bueno, pues un 2.0, como le hemos llamado siempre. Ahora está funcional. Sí. Se puede ya pinchar, se puede poner música, se pueden hacer eventos. Está funcional. De hecho, ya hemos hecho un par y en breve tenemos el tercero. Y bueno, poco a poco vamos haciendo. La idea es esa, reinvertir y hacer mejoras. Entonces, a nivel de madera, ¿quieres explicar alguna anécdota con los palés? Ya sé por dónde va. Bueno, sí, hay una historia divertida, porque una de esas semanas en las que estábamos con el tema madera y tal... ¿Cuántos palés necesitábamos? Hemos usado en total. Hemos usado, yo creo, unos 10 o 12 palés. Y cuestan de encontrar. Son difíciles de encontrar, además. Los laterales son palés normales, tamaño europeo, 1,20 por 1,20, una cosa así. Pero claro, para hacer el techo las maderas van de punta a punta. Y claro, luego ya estás hablando de palés de 2 metros, ¿no? Más o que menos. Son difíciles de encontrar. Son realmente difíciles de encontrar. Entonces, no sabes dónde buscar, que era nuestro caso, claro. Era nuestro caso. Entonces, teníamos algunos así como almacenado que nos daban, pero era muy lejos, ¿no? Entonces... Hubo un día que yo me acuerdo de la Semana Santa, me parece, ¿no? Sí, todo cerrado. Algunas vacaciones todo cerrado. Y bueno, esto no, igual acabamos mal hoy, pero descubrimos un sitio que se dedicaban a eso, ¿no? A la compraventa de palets. Y había en una nave industrial, estaba lleno de un montón, pero un montón. En la entrada un montón de Fue palets. Una mina de oro, ¿no? Podríamos decir para nosotros. Fue como una mina de oro de palets, sí. Pero claro, nosotros nos acercamos ahí, abrimos un poco la puerta de la nave. Estaba lleno de palets, gente desmontando palets. Yo diría que había un palet que nos interesaba, que estaba casi en la otra nave, o sea, no estaba dentro de esa. Resumen, robamos los palets vilmente a esa pobre gente que se dedicaba a la compra-venta de palets. 10 eurillos no hubiese sido comprárselo. Sí, pero al final la adrenalina puede sí, con todo. Somos malos. Bueno, a ver, somos reales en sí y preferimos la experiencia, ¿no? Orgánica. Bien, perfecto. Pues una vez ya teníamos los palés, pues eso, trabajo, como ha dicho Aleix, de pulir, maestro pulidor, y Aleix, maestro... Ensamblador, con sus aventuras sin guantes siempre. Yo siempre, ponte guantes. Y él, tanto en la radial como el martillo, los clavos... Algún corte, algún golpe... Ya tiene las manos curtidas de su curro y... Bueno. Bien, y una vez ya fuimos luego ya cogimos en la ferretería pues lo que vienen siendo las bisagras, ¿no? Ajá. Y hicimos el montaje. Una vez ya tuvimos el montaje, pues queríamos hacer que fuesen abatibles los laterales y ahí pues bueno, al final es ir clavo a clavo. Muy simple. Bueno, explícalo tú si quieres, macho, hembra y tornillos. Básicamente muy simple todo, ¿no? Buscábamos que no hubiese que las piezas fuesen eso, metal puro, lo más simple posible, que no se viesen cromados, que no se viese nada muy moderno. Entonces un poco la idea es esa, ¿no? Mantener los tornillos negros, oxidados también, y buscar como la sencillez dentro de la funcionalidad. Y ahí de mientras contactamos con Raúl y Edu, unos cracks, los cuales pues nosotros ya habíamos visto algunos vídeos, sobre todo en América se lleva mucho este estilo de pintar pues las camionetas antiguas, ¿no? Con esos logos pintados a mano y tal, y nosotros queríamos esa experiencia aquí. Sí. Y teníamos dos ideas iniciales, nos quedamos con la primera, la segunda era también hacer alguna pintada por aquí,
Sí, pero cuando vimos esta dijimos, oye, igual con esta es suficiente, al menos por el momento. Y Raúl y Edu pues pintaron a mano con una pintura, ¿cómo se llama la pintura? color gamuza, Color gamuza, y es... real patentado. ¿cómo se llama? ¿Acrílica? No, ¿cómo es? No, es esmalte. Esmalte, eso, una pintura Titan esmaltada, ahí está. Perdónate mi desconocimiento Esperemos que en Titan Lux pintura. sponsorice aquí. Y bueno, pues ahí se le ocurrieron un montón. Desmontamos las puertas, porque ¿tú te acuerdas qué pasó? Sí, llovía. O sea, la lluvia nos acompañó en todo el proyecto. La idea era llevar la furgo Yo íntegra. creo que no había llovido en Cataluña en los últimos 20 años, tanto como el día que nos ponemos a hacer cosas con la furgo. Cada semana llueve. Algunos charcos ahí. Buah. Bueno, la idea al final es, pues Un oye, parrizal. ya que tal, pues bueno, desmontamos las puertas. En este caso tú tuviste la idea. Como buen Sí. ingeniero buscas soluciones rápidas y efectivas. Desmontamos las puertas y se las llevamos con 2 coches. Y ya en casa de Raúl, pues Edu y Lo se dejaron pintaron el de- lomo, la lumbar ahí pintando. Buah, pero lo pintaron de puta Pero madre. quedó espectacular. Y luego pues nada, se secaron, las montamos y ahí tenéis el resultado, y para mí impecable. Bien, y luego ya nos faltaba decoración. Y ahí ya pues la idea era poner algo verde que acompañase un poco pues el estilo. Y bueno, pues con Alba, en este caso mi mujer y mi suegra, y también Saludos, Alba. Alba y Olga. Y bueno, pues también Gerard tuvo sus aportaciones desde Gerard, que su fue parte más femenina, El socio inicial, que sí, no nos ha acompañado hoy. pero nos ha ayudado en parte del proceso. La verdad que sí, y estamos súper agradecidos. También nos dejó Compresor de el la compresor pintura. que es de su padre. Buah. Un saludo, Tony. Un abrazo enorme. Y pudimos pintar la parte de dentro para que no tuviese óxido, que al final es donde vamos a estar nosotros, y reforzar esa parte, ¿no? Y bueno, pues con eso ya lo que hicimos fue decoración, lucecitas, y ya estábamos con eso. Ya Hicimos tuvimos el la cambio foto. de ruedas. Y ahí, pues bueno, cogí y buscando fotos para empezar a subir los reels, dado que ya habíamos ido grabando todo el proceso en 6 meses, pero lógicamente como estrategia más visual, y al final ha dado muy buenos resultados, pues fue el hecho de ir aguantando todo ese material que habíamos grabado para luego ir creando reels y no estuviesen tan separados como 1 o 2 semanas entre reel y reel, ¿no? Y bueno, pues buscando fotos para crear el primer reel del primer día de la furgoneta, cuando la vimos en Wallapop, pues entré en el perfil de Cristian y vi que vendía las ruedas. Realmente, lo primero fue que vi el hecho de que la furgoneta en algunas fotos tenía unas ruedas negras y dije, hostia, qué guapas, estas no son las ruedas que tenemos nosotros. Claro. Y entré en el perfil y casualmente las estaba vendiendo. Así que, bueno, te contacté y dijimos, Otra tú vez. las pillamos, tío, porque... Sí. Y realmente fue un acierto porque le da un toque más Hulk, ¿no? Más potente. Correcto. Volvimos a llamar a Benny, que nos trajo la furgo. Benny, ¿te puedes ir a por unas ruedas? Y la verdad Contactos. que las ruedas llegaron con un envío del trabajo con tubos, que los del trabajo estaban flipando, en plan, o sea, yo pidiéndoles, oye, Son que enormes estas ruedas. meterme unas ruedas que están por ahí, la nave de 17 pulgadas con los tubos. La gente pensaba, ¿y este? Sí. Bueno, ya las montamos y ahí pudimos estrenarnos en Ginás, el cual también fue divertido, Fue guay. porque realmente fue un poco a última hora y dijimos, oye, tenemos esta furgo, ¿qué tal si la ponemos en este festival? Porque al final tiene también un toque rockera, realmente se puede estar en cualquier lado, ya la hemos hecho para todos los gustos musicales y estilos musicales. Y ahí lo que hicimos fue el hecho de hablar con un familiar que está en la organización del Ginás Rock y le dijimos, oye, tenemos esto, que pinche el DJ encima. Y le moló el camión, como él dijo, la furgo DJ, y bueno, pues a pocos días el DJ se puso malo y nos dijeron, oye, ¿queréis pinchar vosotros? Y parece que se alinearon los astros. Bueno, no tanto. No, al final no tanto, porque una vez estuvimos ahí, la idea era poner música entre conciertos, que eso es muy típico en festivales de música en directo, pues para que no haya un silencio. Normalmente desde los técnicos de sonido ponen, pero ellos están en montaje y tal, Claro. que mejor que un externo pues lo haga, ¿no? Y así se olvidan de esa parte.
y estuvimos haciendo eso. Luego en el parón de comida también estuvimos poniendo música y la idea era, al final, cuando acaban los conciertos, poner DJ, y ahí era donde nos podíamos explayar un poco más. Pero ¿qué pasó? Una vez más el tiempo. Sí, el tiempo no acompañó, y como todo el proyecto ha sido rodeado de agua, ¿no? Eso que lo hicieron en un sitio cerrado, pero hubo alertas de la Generalitat que iba a venir un diluvio. Estas que te llegan ahora en modo alarma en el móvil, que parece que te da un infarto cuando las recibes. ¿Qué está pasando? No, fuimos corriendo del evento. Nada, tuvimos que cerrar, sí. Y más que nada no por nosotros, que bueno, había viento, lluvia y tal, pero tampoco se veía. Pero bueno, al final la dirección, la organización del evento, pues lógicamente tuvo que recoger todo, y nosotros pues también, ¿no? Aguantamos ahí a última hora, pero acabamos recogiendo, y fue una buena experiencia para fue el inicio. Sí, para aprender un poco lo que era el transporte, el montar y el estar ahí, ver por dónde flaqueamos un poco más y nuestros puntos fuertes. La verdad que la gente, tuvimos un feedback súper bueno, a la gente le gustó la idea, se acercó gente a vernos, conocidos y tal, a mí me gustó. La verdad que sí, a mí también, me lo pasé bien. Además, una gente guay también, la gente de Llena Rock, y fue una buena vibra. Sí. Y luego pues también habíamos hablado con un amigo, el cual también organiza muchos eventos a nivel de BMX, de patinete. Un saludo para Armand de Rancho Free Ramps, un crack, y bueno, él también ha tenido la experiencia de buscarse trabajos, y nos dijo, oye, ¿por qué no venís a la fiesta mayor de mi pueblo y ponéis música, ¿no? Y ahí ya fue otro estilo, fue música de todos los gustos, música pues, más variada. Sí, principal, pues hits catalanes, un poco de reggaetón, pues un poco más variado, ¿no? Para todos los públicos. Y también tuvimos una colaboración con DJ 200 o Two Cents. Y bueno, Adri. Ahí que estuvo bien, la verdad, el chaval pincha bien, y bueno, pues igual para futuros proyectos podemos también contar con él si él quiere. Y bueno, pues ahí ya dimos nuestros primeros pasos. Igual ahora sería buen momento para que explicases dónde podemos encajar Steel Groove, dónde podemos ir a poner música. Vale, correcto. A ver, al final la idea de Steel Groove es, primero de todo, es un hobby que tenemos nosotros, que es la música, ¿no? Y cómo podemos acercar esa música, la música que a nosotros nos gusta, a distintos públicos. Al final es un proyecto que puedes encajar muy bien en millones de eventos. Sobre todo es un poco buscar ese lugar en la naturaleza, en espacios con cierto encanto, también en ciudad, pero donde no vayas a estar encerrado, ¿no? Al final no se trata de ir a una discoteca, de ir a un bar, sino realmente en un rincón idílico, en montaña, en playa, en la ciudad, donde tú puedas aparcar la furgoneta al aire libre. Terracita, chill out. Sí, y que acompañe en lo que es algo bonito, ¿no? Del evento. Tú al final estás en la playa, por ejemplo, y te apetece estar en un chiringuito que esté bien decorado, que sea bonito, pero si no tienes eso, si no tienes ese espacio, necesitas algo que tenga eso. No vas a ponerte a pinchar con una mesa en una carpa. Un poco la idea es esa, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de eventos puedes...? Yo me estoy imaginando, por ejemplo, los típicos tardeos, que se van ahora mucho, cuando ya en verano empieza a bajar el sol, estás en la tarde, te quieres tomar tus copitas, un poco de música, relax, un poco ese tipo de eventos. Puedes hacer reuniones de amigos, cumpleaños, bodas, todo eso, pues obviamente también, fiestas de empresa, fiestas populares, ahora de los pueblos, en verano, pues no vas a tener un evento de 1000 personas, porque no es el formato, es un formato más reducido, más de tranquis, por así decirlo, pero yo veo ese encaje, ¿no? Al final nuestra idea es pinchar también, si podemos, en eventos, nos gusta poner música, pero está abierto a todos los estilos y queremos que por aquí pasen muchos DJs de muchos estilos, ¿no? Al final, lo que sí que no tenemos nosotros son prejuicios ante nada, o sea, que cada uno fluya. Respetamos todos los estilos, unos nos encajan más, los conocemos más, los conocemos menos, pero tanto Maci como yo creo que estamos abiertos, mira, escucha esto, escucha lo otro,
y nunca estamos cerrados a nada, ¿no? Entonces, lo que queremos que sea este proyecto es un proyecto de divertirnos, de pasarlo bien, aprender, juntar a gente que te pueda aportar y básicamente es eso. O sea, no veo ningún un encaje especial, focalizarse en algo. Eventos de marcas también pueden ser, yo que sé, hacer colaboraciones con marcas de ropa, de bebidas, siempre que alguien tenga un nuevo proyecto, sea interesante, algo un poco innovador, ¿no? Como nosotros esta idea pues surge de 2 colegas hablando, 3, y pues lo mismo, queremos apoyar a gente con sus proyectos que sean orgánicos, que salgan del buen rollo y eso, colaborar con la gente al final. Sí, yo al final lo resumiría en el hecho de que Steel Groove, nuestro proyecto, nuestra The Music Track, nuestra Furgo DJ, va a estar donde alguien quiera algo más que la típica carpa plegable, con una mesa plegable y 4 altavoces de pie. O sea, ese concepto para mí está ya en el pasado, y digásemos, oye, ¿quieres algo más top? Pues aquí tienes nuestra Furgo, que lo tenemos todo. Como resumen es eso, podemos quitar la típica carpa plegable, mesa plegable y un evento de como se ha hecho toda la vida, y de alguna manera volver al concepto ese de disco móvil, por así decirlo, donde nosotros llegamos, abrimos, pinchamos y nos vamos. Y con un estilo visual mucho más, para mi parecer, lógicamente. Habrá 1000 gustos, pero correcto, a mí me encanta. Me fascina el hecho de tener un escenario diferente y no el típico que se usa hoy en día. Así que vamos a romper ese molde. Pues puede dar mucho juego, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en el evento ese en el FOU y había una orquesta principal en el escenario y nosotros estábamos en un lateral, ¿no? Entonces ahí, bueno, tuvimos un poco, no acertamos muy bien el lugar, pero se puede combinar muy bien con un evento más grande, haciendo una zona más pequeña, como lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Sales del mainstream y te vas como a tu rinconcito, más relax, más chill out, más de conversación. Sí. También, evidentemente, el tiempo nos va a ir ubicando, ¿no? Y vamos a ir viendo en dónde podemos encajar más, en qué tipo de fiestas. Vale, y entonces, esto de grabar un podcast para... ¿Cómo surge? ¿Cómo funciona, no? Bueno, un poco la idea del podcast, que es una idea de Marc, tuya, ¿no? Fue pues hablando del proyecto, cuando todavía no teníamos prácticamente nada, una furgoneta y poco más. Se ocurrió esa idea a Marc de decir, oye, molaría mucho hacer un podcast en el que al final, pues toda esa idea que nosotros tenemos de poder invitar a gente que pinche en nuestra furgoneta, crear eventos, montar fiestas, etcétera, etcétera, pues de modo transversal a eso se pueda un poco explicar pues de qué va a ir la fiesta, ¿no? Por ejemplo, no ha sido el caso, pero cuando hicimos lo del Gina Rock, pues podría haber venido gente de la organización y explicarnos un poco su historia. Y un poco sería que cada persona que luego vas a hacer un evento con ellos, pues explique un poco sus raíces, sus formas, y hacerlo en forma de podcast. Siempre vamos a intentar que esos podcasts, vamos a dar una continuidad. Este primero es como hablar de nosotros, hablar del proyecto, pero a partir de aquí van a ser relacionados con la música, ¿no? Sobre todo con eventos que podamos hacer o en los que estemos invitados, o bien podríamos hablar con, yo qué sé, artistas, creadores de contenido, pero tratando de que tengan relación con el mundo de la música, ¿no? Al final, todo en el proyecto pues gira en torno a la música. Sí, el tema principal sería la música y traer, pues eso, gente interesante que tenga algo que contar, pues no sé, desde un grupo que ha sacado un nuevo disco y quiere explicar un poco en qué consiste, desde una sound system que monta altavoces o que pincha, y cualquier gente interesante que, pues eso, quiera venir a contar su historia y su proyecto, como nosotros, ¿no? Estamos haciendo en este primer podcast. A mí un tema que me gustaría sacar es el mundo underground. ¿Por qué? Porque siempre a mí en gustos musicales me ha gustado un poco también salirme del mainstream y sino asistir igual a fiestas o escuchar música más underground, menos
Correcto. menos conocida, por así decirlo, ¿no? Vale. Esas raíces de la música, ¿no? Y no por ser underground significa pues que ya lo llevas a la electrónica Ajá. o al rock o... No, también lo puedes llevar al mundo de la salsa, Correcto. el reggaetón, la música que se denomina pues latina. Ajá. Algún día podríamos hablar de este concepto. Pero bueno, al final a mí me gusta ir un poco más a las raíces. Por ejemplo, tú tienes muchísimo conocimiento Bueno. de música Correcto. latina y sabes pues cosas que otros no saben, que contaremos en futuros podcasts, Vale. que son muy interesantes. A mí me parece, o sea, a mí, por ejemplo, la música latina me gusta escucharla, no soy un gran fan, Ajá. pero sí me gusta porque en momentos diferentes te apetece escuchar música diferente. Vale, claro. Y ahí es donde pues conoces a los típicos de aquí, pues en España, pues Juan Magán, por ejemplo, ha sido un referente, pero podríamos decir que él conoce a la gente underground, las ha traído aquí, y de alguna manera ese sería a mí un posible target de gente que podría asistir a nuestro proyecto, a Steel Groove. Yo creo que por donde tú vas al final es... yo más que hablar de underground, mainstream, es cuando algo se hace pop, ¿no? Al final es un... O sea, hablando de podcast y hablando de música latina, reggaetón, en este caso, ¿no? Que ahora no le llaman reggaetón, le llaman música urbana, ¿no? Que al final es reggaetón y algo más. Vale. Hay un podcast muy interesante del Chombo, productor de Panamá, de los primeros, de los pioneros en el reggaetón, ¿no? Y él habla de el reggaetón ha muerto, ¿no? Cuando el pop ha absorbido un género musical, ¿no? Ahora mismo para la gente, ya no la generación actual, sino mi generación un poco más antigua, la música reggaetón estaba muy denostada, ¿no? Por el tema de las letras machistas, todo eso que se habla, que a veces tampoco es cierto al 100%, pero sí hay gran parte de eso. Pero eso era una música underground, o sea, era una música del gueto, o sea, nació, bueno, realmente viene de Jamaica, ¿no? Pero si hablamos de cuando se conoce como reggaetón, viene de Puerto Rico, viene del gueto, ¿no? De una situación en los años 90 muy desfavorable, mucho peor de cómo está ahora, está bastante bien Puerto Rico en comparación. Y eso era una música underground. Los cantantes era gente que venía del gueto, de no tener dinero, y los mismos cantantes ahora son ultra mega millonarios, y los mismos productores que hicieron claro, eso, el género ha petado. Entonces, ese género ya se lo ha comido el pop, ya se lo ha comido la industria, y no tiene nada que ver con esos sonidos iniciales como mucho más descarnados, como era el hip hop americano. Pasa lo mismo. Hay grandes raperos, pero que están en ese punto mainstream que a lo mejor también a mucha gente le hace alergia, ¿no? Y claro, nosotros nos gusta ver la raíz y ir un poco más, ahondar más de lo que es la superficie de lo que es lo comercial, porque lo comercial está diseñado, por así decirlo, para que guste a todo el mundo, para que sea muy soft, y realmente donde está la realidad, lo orgánico, un poco como nuestro proyecto, ¿no? Es empezar de cero sin que haya algo que lo... En las raíces. En las raíces, sin que haya sido alterado. Pues eso y mucho más contaremos en futuros podcasts, porque para mí son temas muy interesantes, porque al final es lo de siempre, cuando tú indagas en algo, realmente ves la realidad, porque tú no te puedes crear, no, pues este estilo musical no me gusta, y realmente no tienes conocimiento de ello. Entonces, bueno, correcto, puede gustarte o no gustarte de primeras, pero también puedes indagar y explicaremos, a nivel musical tocaremos todos los palos y traeremos a gente muy interesante que nos pueda explicar más allá de lo que se ve y de lo que se conoce a nivel mainstream. Así que eso me parece muy buen punto. Sí, sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Que nosotros no, por lo menos en lo musical, no tenemos prejuicios. Pues el problema de los prejuicios es, como decía, ¿no? Un juicio previo, antes sin conocer, sin hablar, ¿no? Y yo pienso muchas veces la gente habla sin tener un conocimiento y sobre todo atacan mucho, ¿no? Entonces creo que tenemos que romper con ese tipo de estereotipos en general, en todo en la vida y en la música también, ¿no? Y creo que realmente las generaciones de hoy en día están como muy desacomplejadas, escuchan techno, escuchan reggaetón, escuchan sardanas, o sea, eso es lo que falta, ¿no? Que a lo mejor generaciones como la nuestra, de gente más mayor, hemos crecido con muchos prejuicios a nivel musical. También es verdad que los jóvenes...
han crecido más desde valores diferentes a los nuestros, ¿no? Claro, yo me considero joven, pero hablo de la gente que tiene unos 20 años más o menos. Correcto. Yo tengo pues 35, son unos cuantos más y pues, a la generación de mis padres siempre van cambiando las cosas, ¿no? Y tienen mucho respeto en algunas cosas, en otras igual no tanto, pero la experiencia les va ayudando ahí. Y sí que es verdad que tienen un abanico más ancho, ¿no? Y viven más despreocupados y no viven con eso de... No, es que a la sociedad no le gusta esto, pues como no le gusta a la sociedad, a mí tampoco. O sea, yo al menos lo veo, porque tengo una hermana que tiene esa edad y sus más cercanos, amigos, colegas y tal, y lo veo que, pues sí, a mí me gusta y a mí no. Y tienen sus opiniones y las construyen muy fielmente. Eso me gusta mucho de esta generación. Yo creo que esta generación, todo el mundo habla muy mal de ellos, pero esta generación, para mí, va a cambiar todo a bien. Ya lo veremos, lógicamente. Veremos. Si Dios quiere. Pues bueno, como conclusión es eso, el podcast va a intentar hablar de estos temas, generar conversaciones interesantes, puntos de vista distintos, siempre desde el respeto y, ahí está. Y de una forma fluida. Muy bien, pues bueno, ha sido un placer poderos presentar este primer podcast, donde os queríamos explicar un poco la trayectoria que hemos tenido en Steel Groove desde los inicios. Igual nos hemos enrollado un poco en el tema construcción del proyecto, montaje, pero bueno, creo que eso también le hemos dedicado mucho tiempo a ello y era importante pues daros eso a conocer, aunque con los reels y así os hemos ya enseñado casi todo el proceso. Aún hay gente que cree que es un camión de un food truck. Sí. La gente no es una food truck, es una DJ truck, la podríamos denominar así. Es una DJ truck, es la DJ truck. Es la DJ truck. Y bueno, pues... Saludos al señor que me pidió un bocata el otro día cuando estábamos pinchando. Bueno, poco a poco ahora, con este podcast y con los reels que van a ir saliendo a poco ahora, lógicamente la gente al principio ha visto que estábamos construyendo una furgo y todo el mundo lo asocia o a una camper o a una food truck. Entonces, bueno, ahora ya tenemos el concepto más claro y es nuevo esto. Quiero decir, a nivel track, que sería food truck y tal, no existe este concepto. Entonces, al menos que yo conozca. Correcto. Y bueno, pues ahí entramos nosotros y es un placer presentaros el proyecto, explicaros cómo ha ido todo y pues dónde podemos encajar. Lógicamente para mí en todos sitios. Quien quiera tener música de puta madre, vamos a hablar claro, y quiera tener un evento muy chulo, pues ya sabéis. Por aquí tenéis nuestros datos, ¿vale? Seguidnos tanto en Instagram como en YouTube como en TikTok, que son las tres principales. Si queréis escribirnos a nivel colaborativo o algún proyecto, queréis explicarnos alguna historia, participar en el podcast o lo que sea, ahí tenéis también nuestro WhatsApp, donde podéis hablar y podéis preguntarnos lo que sea. Así que nada, ¿quieres despedirte, decir algo? Nada, pues que va a ser espero un largo viaje con nuestra furgoneta, en la que esperamos conocer gente interesante y que podáis vosotros participar, vernos, estar en nuestros eventos y poco a poco ir creando lo que va a ser Steel Groove, ¿vale? Empezamos aquí y ya veremos pues dónde nos lleva. Perfecto, pues nada, un saludo, muchas gracias por escucharnos, por dedicarnos vuestro tiempo y que vaya muy bien.